Esta reflexión es la de la parashá y es una parashá bien bonita, bien interesante, y está en 26:3 de Vaikra al 27:34 y es la última de Levítico. Entonces, básicamente, pues esta parashá va dirigida pues al pueblo judío y habla de las bendiciones que tiene el Creador para ellos y pues lo contrario de las bendiciones, sí hacen lo que no es indicado ante los ojos del Creador. Entonces, cuando me senté a leer esta mañana e hice el estudio acompañada, me acompañó el moré Daniel Nachman de Pinceladas de Torá. Me acompañó y me guió en varios aspectos porque tenía muchas preguntas. Entonces, él me decía que a veces a los seres humanos se nos complica hacer determinadas cosas porque no las entendemos, ¿sí? En el caso digamos, de nosotros, de los 7 preceptos, a veces no entendemos, por ejemplo, el de las cortes de justicia. Entonces las personas van a decir, pero yo cómo voy a inventarme una ley o algo así. Entonces no es que uno se invente una ley, sino es por lo menos mínimamente que conozcamos la constitución de nuestro país. Es básicamente no porque no lo entienda, no lo tengo que hacer. Es decir, si Dios no lo puso es porque Dios sabe que sí lo podemos hacer y que si vamos a estudiar, no tenemos que esperar profundizar en el estudio para hacerlo, sino a medida de que lo vayamos haciendo, vamos estudiando. Es bien importante esa parte también, que a veces es como lo dice el rabino Anran Anidjar en el libro de las alturas de mi pueblo. Si uno va al médico y el médico le manda ciertas cosas, te manda dieta, te manda ciertos medicamentos, entonces uno no va a entrar a la facultad de medicina para si me lo tomo o no me lo tomo hasta que lo entienda. Pues sí fui donde un profesional y él sabía qué necesitaba yo, y así son el tema con Dios. Dios lo manda porque es en su infinita voluntad lo que Él quiere que hagamos. Entonces es una parte de esta parashá. Cuando me puse a leer la sidra, decía que el tema de las bendiciones estaba como amontonadito. Entonces recibirán bendiciones y vienen las bendiciones como en grupo, ¿sí? Y no está tan detallado. Pero al contrario de las bendiciones, como las maldiciones, si no cumplen todo el tema, está detallado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es cuando nos detallan algo, ¿sí? Nos encauzan, ¿sí? Entonces Dios lo que quiere es como encauzar, como que retornemos, ¿sí? Así no entendamos lo que está prescrito desde que lo hagamos, pero que lo hagamos de la mejor manera, ¿sí? Y que también aceptemos, los seres humanos no somos buenos para entender a veces la consecuencia y el castigo que viene. Entonces también nos explica esta parashá un poco acerca del tema del castigo, pero me decía el more, más que un castigo es encauzarnos, es que retornemos, es que volvamos, es un correctivo, ¿sí? Y que también lo aceptemos. Y esto nos lleva también a Devarim 30:19, donde dice, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, pero no se queda ahí, sino dice, escoge la vida, ¿sí? Entonces, te muestra todo el panorama, pero debemos tener
el intelecto suficiente para poderlo entender. Y así nos pasa a nosotros con los 7 preceptos. Normalmente cuando uno inicia el camino del monoteísmo con los 7 preceptos, a uno le dicen no comer parte de animal vivo y uno dice, no, no soy caníbal, no lo hago, ¿sí? Pero cuando comenzamos a leer y a profundizar, nos damos cuenta de que eso también se refiere a no causar sufrimiento en ningún animal, ¿sí? Que si tenemos una mascota, pues tenemos que tratarla lo mejor posible. Y esa es como, no, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo antes de entenderlo y esa es la parte que es difícil. Luego, cuando ya comenzamos a estudiar, lo comenzamos a entender y tiene toda la lógica del mundo, ¿sí? Es parte de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros estudiamos. También dice el rabino Anran, y es que el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice que a veces no estamos preparados para entender, normalmente no estamos preparados para entender ciertos temas que vienen de Dios, pero tenemos que hacer como un niño pequeño, dejarse llevar por su papá, y su papá lo va llevando de la mano y él va, a medida de que esos pasos se hacen más fuertes, el papá va soltando la mano porque el papá sabe que lo va a poder hacer. Es como que también nosotros tenemos que tener esa absoluta confianza en que todo lo que Dios nos pone para que hagamos es para bien. Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Esa es como la parte que tengo de la parashá y que puede ser también que va para nosotros, que la he llevado como a la parte que es, porque la parashá básicamente habla de todo el pueblo judío en cuanto a las bendiciones y a las maldiciones si no hacen lo que les corresponde. Pero vuelvo y digo, es encauzar, como me decía esta mañana el Mores, es encauzar, ¿no? Y es que nosotros también asumamos, en el caso del pueblo judío, pero también nosotros como seres humanos, tenemos que asumir que si no hacemos algo bien, habrá pues una consecuencia, y es tener como el valor de aceptar esa consecuencia. Y junto con la parashá, pues está la haftará, que esa haftará siempre me ha parecido súper linda, y está en Jeremías 16-19, y es muy bonita porque empieza diciendo Hashem, mi fuerza. No dice Hashem es mi fuerza, sino dice mi fuerza, o sea, ya es lo que yo tengo, o sea, no dudo, no es si lo tengo o no. Hashem es mi fuerza, mi baluarte y mi refugio en el día de sufrimiento. Entonces, es eso que yo tengo, es esa seguridad, es esa emuná y ese bitajón de que yo tengo a Dios en mi vida y de que ahí me tengo, o sea, ahí es mi refugio, pase lo que pase, yo lo tengo a Él, ¿sí? Y personalmente por cosas que he pasado en estos últimos años, no lo dudo ni un solo minuto que ahí donde están pasando cosas, que Dios primero no le va a dar a uno cosas que uno no pueda sostener. Él no le va a poner a uno cosas difíciles si la persona pues no, es decir, a su medida, a la medida de lo que Él tiene para cada uno y de lo que Él sabe que somos nosotros, nos podrá dar a cada uno. Y continúa diciendo, bueno, hacia ti vendrán naciones desde los confines de la tierra y dirán, solamente falsedad han heredado nuestros ancestros, vanidad carente de propósito. O sea, hay temas
que no permitamos que nada nos aleje de Dios, o sea, las cosas materiales, nada puede reemplazar a Dios en nuestras vidas. Entonces, todas esas banalidades y todas esas cosas que el hombre se inventa, a veces, que generalmente es para bien, pero que a veces como las utilicemos, pues nos terminan en ocasiones alejando de Dios y perdiendo como el tiempo en cosas que no se deben. Y aquí hay una parte de esta Haftará que es muy bonita y que dice, bueno, listo. Dice que me remití a Génesis 8:11, donde dice que la paloma que Noé envió fue y trajo olivo. Y puede que hubieran habido muchas más matas, muchas más plantas, pero que el olivo, la paloma tomó el olivo y dice, y en Génesis 8:11 dice, tomaré, la paloma refiere a la planta que prefiere que sea amargo de la mano de Dios y no dulce de la mano del hombre. A veces nos dejamos llevar como por frivolidades que nos alejan de Dios y que vienen de la mano del hombre, pero que pueden ser dulces, pero es un dulce engañoso. Pero lo que viene de Dios es certero a nuestras vidas, es lo que Él sabe que necesitamos. Entonces esa parte en Génesis 8:11 me pareció súper bonita. Porque también dice la confianza de las personas, y es un poco lo que dice aquí también la Haftará, la confianza de las personas debe estar en Dios, ¿sí? Nosotros no, eso no se negocia, eso no tiene reemplazo. Y dice también aquí la Haftará una parte muy bonita y dice, el corazón es más engañoso que todo y es frágil. ¿Quién puede saberlo? El único que sabe lo que tenemos en el corazón, pues es Dios, es Hashem. Es al único que no podemos engañar. Nosotros podemos creer que somos fuertes y que somos, no sé, que tenemos algo extraordinario, pero que realmente quien sabe nuestras debilidades y quien sabe todo, pues es Hashem. Luego continúa diciendo, Hashem escudriña el corazón y escruta la mente para retribuir al hombre de acuerdo a su conducta y acuerdo al fruto de su acción, ¿sí? Entonces nosotros no podemos de pronto actuar en determinado momento mal y esperar pues que vayamos a tener otra retribución. Acordémonos que es medida por medida. Voy a tomar aquí de una enseñanza del camino del gentil justo, y me pareció muy bonito porque trae una enseñanza que también está en Deuteronomio 30:16 y habla también de ese camino derecho, de ese camino recto, y dice, porque esta ruta es buena, pero aparte de buena, aquí yo le pregunto a la sala, ¿cómo creen que tiene que ser ese camino derecho? Aquí hay una palabra clave, porque una cosa es que el camino sea derecho, sea bueno, y yo puedo ver la carretera y digo, ese es el camino, la autopista está bien, no tiene baches, puedo seguir derecho y está perfecto. Pero aquí entonces le voy a preguntar a la sala, dice, y tú caminarás en sus caminos. Bueno, aparte de que esa ruta tiene que ser buena, ¿cómo creen que tiene que ser también esa ruta? Todo depende cómo se vea, ¿no? Porque como nosotros tenemos muchas posiciones en nuestro cerebro y depende, es como se vea el final. O sea, no dicen que no hay que buscar el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos movemos de este lado y vamos a otro? Entonces, depende el para qué. Ok, bueno, señora Rosa. Agradable, o sea, que lo hagamos con gusto, que nos produzca felicidad,
seguimos el camino hacia Dios debe ser el camino que nos haga sentir a nosotros bien, cómodos, confortables, que sepamos que Él es un Padre que nos abriga en todo momento. Ok, vale. Nehemías. Pues yo pienso como todo el ser humano de que todo quiere que sea un camino sencillo, fácil, ¿no? O sea, uno piensa eso, yo veo un buen camino y lo primero que pienso es que eso, espero que sea algo sencillo o algo fácil, desde la lógica. Algo sencillo. Ok, bueno. Jainer y Lourdes. Al contrario de los que están en la sala, pues yo creo que es difícil. Es difícil porque pues tengo que luchar contra mis emociones que quieren mi egoísmo. Entonces, me parecería a mí que es un camino, sí es recto, pero pues a los lados tengo espinas para que no me desvíe, porque cuando intento desviarme me va a doler. Me va a doler porque Dios me va a corregir y otra vez me vuelve a la senda, entonces me va a doler. Entonces el camino sí es recto, pero doloroso. Ok, Lourdes. Bueno, no, que tiene que ser el camino que nos lleve a donde realmente queremos llegar, porque pueden haber muchos caminos buenos, en buenas condiciones, rectos, ¿no es cierto? Pero no es el camino donde nosotros, donde Hashem nos indica. Pienso que puede ser también parte de que sea, que le faltaría que sea el verdadero, ¿no? El lugar donde uno se tiene que desplazar para llegar a donde necesitamos llegar. Hasta ahora Lourdes ha sido la más cercana a la palabra. Eso llamaría y les leo todo el párrafo. Adelante, señora María. El camino se ve recto y agradable y todo, pero que posiblemente hay muchos obstáculos que nosotros tenemos que vencer para poder llegar al final, ¿no? O como sea. Bueno, les voy a leer entonces el párrafo completo, como dice. ¿Debe ser a medida? Debe ser a medida, sí, y aquí el párrafo dice, se nos aconseja enrumbarnos por el camino derecho porque esta ruta es buena y apropiada. Como está escrito, tú caminarás en sus caminos. Deuteronomio 30:16. Así como Dios es compasivo, el hombre tiene que ser compasivo. Así como Dios es misericordioso, el hombre debe ser misericordioso. Es obligación del hombre seguir el ejemplo de Dios a lo máximo de sus capacidades. O sea que el camino debe ser bueno y apropiado. ¿Sí? Entonces, eso está en el libro del Camino del Gentil Justo. Entonces, esa es parte de lo que, de la enseñanza, que nosotros primero confiemos plenamente en Dios, que no nos dejemos, ¿cómo se diría?, endulzar por las manos de otras personas, porque de pronto nos muestran cosas fáciles, cosas sencillas, y estas cosas pues a veces generalmente terminan alejándonos de Dios. Lo otro también que decía era que normalmente siempre tenemos dos opciones, pero que siempre tenemos que usar nuestro intelecto, evaluar muy bien, y por eso el otro día escuchaba una clase, por eso las personas que vienen con contacto con tanto adoctrinamiento, ¿sí? Es como si su cerebro, alguien me explicaba, es como si su cerebro se anulara una parte, ¿sí? Como porque no piensan por sí mismos, ¿sí? No les dan la capacidad de pensar, sino todo es lo que me diga determinada persona, o sea, esa persona es el líder que manda ya, es como si fuera él el que maneja mi voluntad, y a la persona le puede parecer eso fácil. Por eso es que a veces cuando las personas llegan al camino del monoteísmo,
y ya tenemos que estudiar y ya desarrollamos realmente nuestro libre albedrío, comenzamos a desarrollar nuestro intelecto, de verdad comenzamos porque tenemos estudios, porque tenemos las charlas, porque una cantidad de cosas, a muchas personas se les dificulta el tema y no es fácil. Entonces, esa es la parte porque donde estaba otra persona era la que me hacía casi que todo mi trabajo espiritual, solo lo mandaba, le decía y le pedía lo del diezmo y ya, ¿sí? Y si preguntaba, pues estaba como semicondenado, ¿no? O sea, tenía que no preguntar. Entonces, esa es como la dulzura que le dieron en esa parte a esa persona, ¿sí? Pero ya cuando llega acá, ya se hace un poco para algunas personas muy difícil el camino. Entonces, es parte como de la enseñanza que deja la Haftará de Jeremías y dice, ha dicho Hashem, maldito es el hombre que deposita su fe en las personas, que halla en los mortales su fortaleza y de Hashem aparta su corazón, ¿sí? Entonces a veces las personas o los seres humanos confiamos ciegamente en otras personas por X o Y motivo, porque, no sé, por lo que le vemos, no sé, pinta de Salvador o de no sé qué, y comenzamos como a generarnos, ¿cómo se diría? Como expectativas, y cuando no pasa lo que nos recreamos en nuestra cabeza, pues obviamente vienen las desilusiones y vienen una cantidad de cosas, pero cuando la confianza de nosotros, y aparte dice, será cual árbol solitario en el desierto, no verá el bien cuando llegue, habitará en el desierto árido y en una tierra sulfurosa y despoblada. Bendito es el hombre que deposita su fe en Hashem. Y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Breinet es la Haftará que está en Jeremías 16:19 hasta el 17:14. Entonces, esa es la enseñanza. Siempre les digo al grupo de Colombia, la Haftará es el último profeta. Ay, esa es una buena pregunta. Último profeta y Malaquías. ¿cuánto hace? ¿Sí ve? Yohebed muy juiciosa. Entonces, y la profecía tiene ciertos ítems para cumplirse y que realmente sea profecía, ¿sí? Me encantó esta Haftará y es una enseñanza para que siempre lo tengamos en cuenta. Hashem, mi fuerza y mi baluarte, mi refugio. O sea, no hay nadie más, la gente pasará, la gente llegará, la gente se irá, pero Él estará siempre ahí, siempre. O sea, eso no lo dudemos y a veces eso es, la gente dice, pero yo nunca he visto milagros. Una amiga me decía el otro día, es que yo nunca he visto milagros. Y le dije, el hecho de que te levantes, que estés aquí hablando conmigo hoy ya es un milagro porque Dios te dio la capacidad de estar ya hoy aquí, ya. Comienza a agradecer por el primer milagro. Con todo el amor, esa fue como la experiencia hoy de aprender y profundizar un poco más en el estudio. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo de certeza. Y yo les voy a contar yo siempre vengo acá con experiencias propias porque es de las que puedo hablar, yo no sé de otras. Hace años me diagnosticaron un problema gástrico y yo sabía que iba evolucionando de manera negativa. El año pasado, en junio, fui al médico y me dijo, y siempre fue el mismo gastroenterólogo, entonces más que mi médico nos volvimos amigos. Entonces me dijo, ya llegamos al máximo donde teníamos que llegar de que se nos vuelvan malas. De aquí para adelante, si pasa algo, se vuelven ya malas las células. Entonces yo le dije, me dijo, te puede dar cáncer, ¿sí? Entonces le dije,
Y él pensó que yo me iba a poner a llorar o que esto. Y yo le dije, ¿sí ves cómo Dios me ama? Y él me miró y me dijo como, ¿qué me estás diciendo? O sea, no te entiendo, Claudia, o sea, en serio. Le dije, mira, tú me estás diciendo, te puede dar cáncer en 10 años. Y le dije, ¿cuántas personas vienen a tu consultorio y se hacen todos los exámenes y tú le dices, ya no hay nada que hacer? ¿Sí? Entonces él se quedó mirándome y me dijo, tienes toda la razón. Le dije, ¿sí ves? Según tú, tengo 10 años de chance. Yo no sé ante Dios cuánto tenga, ¿sí? Pero esto que me estás diciendo no me va a quitar la vida, ¿sí? Porque yo lo voy a dejar en manos de Hashem. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Cuidarme en la alimentación. Tengo una dieta súper estricta, ¿sí? Donde está prohibido casi todo. Pero yo no puedo, o sea, aparte de la dieta, aparte de hacer ejercicio, aparte de saber filtrar positivamente mis emociones, ¿sí? Porque el estómago es un filtrador de emociones fuerte. Le dije, yo no puedo hacer nada más. Entonces, pues estaré aquí cada año haciéndome todos los exámenes. Y le dije, es más, mira, si vengo cada año y me hago los exámenes y pasa algo, estamos a tiempo de poder comenzar a hacer tratamiento. Le dije, ¿sí ves cómo me ama Dios? O sea, y él no entendía lo que yo le decía. O sea, como que él no me entendía. Y yo le dije, pues sí ves. Entonces, bueno, seguía yo como, porque sí habían días que me rompía, o sea, decía, bueno, no, o sea, así. Y bueno, y un día comienzo yo como, eso de que uno se revisa su cuerpo y se conoce su cuerpo. Y un día llego y me miro un lunar que tenía en el pecho y yo le sentí rara la textura al lunar. Por eso ustedes revisen todas las partes de su cuerpo, cuídense su salud. Y me fui para donde el dermatólogo. Y yo le dije, no, mira, revísame. Y me dijo, sí, le hizo una biopsia, todo. Y a mí me encantaba mi lunar. Y le hizo una biopsia. Y las células del lunar ya estaban proyectadas para mal. Y yo llegué, o sea, a mí en este momento yo digo ya, o sea, lo que sea será y lo que venga vendrá. Y lo que el Padre del Cielo quiera, pues yo no puedo hacer nada más. O sea, entonces, bueno, me lo quitó y todo. Me dijo, no, está bien, si había que quitarlo como por un tema más de evitar, ¿sí? Pero yo no podía, es decir, ¿a quién le iba a echar yo la culpa de todo esto? A nadie, ¿sí? Y esa es otra parte de esta parashá, que cuando tenemos castigo, o sea, cuando pasa algo, nosotros los seres humanos tenemos y le echamos la culpa a alguien. Siempre le echamos la culpa a alguien. ¿Por qué? No sé, es algo que no hemos aprendido como a asumir, ¿no? Y también dejar que las cosas que Dios, como dice la Haftará, es mi fuerza. O sea, yo a quien puedo ir a los mejores médicos, puedo ir no sé, a pedir citas todos los días, pero yo voy a esperar en Dios, o sea, yo me voy a cuidar. ¿Por qué pasó? ¿Por qué ha pasado? No sé, no me pongo a pensar en eso todos los días, sino al contrario, trato de verle la otra parte. Entonces, esa es como la enseñanza que tengo para mi vida y la cual comparto de manera muy abierta con ustedes. Y es a no angustiarnos, a saber que Dios está ahí. O sea, que en el momento en que yo me va a poner un buen médico, me va a poner, y siempre, Baruch Hashem, he tenido muy buenos profesionales que me ayudan y me guían, y uno hace lo que tiene que hacer, pero hay una parte donde uno ya no entra. O sea, hay una parte que ya es Dios. Es decir, todo el tiempo es Dios, pero hay una parte que a mí me toca hacer. Entonces, preocupémonos por esa parte que nos toca hacer, por trabajar en nosotros mismos, por tratar de llevar todas las relaciones con nuestros familiares, con nuestro prójimo,
hacer mucha sedacá, hacer muchos actos de bondad. Nosotros con el grupo de Bogotá trabajamos mucho esa parte. Y esa parte es bien bonita trabajarlo. Entonces la invitación es esta noche a eso, a que no lo dudemos un minuto, que Dios está con nosotros de una manera que no es la que nosotros esperamos. Eso sí, no es la que nosotros, porque uno a veces como que dice que se haga la voluntad de Dios, pero es que yo quiero como estas cositas. Es como uno cree que le va a dar tips a Dios de cómo quiere uno que Él sea en la vida de uno. Y eso no pasa. Eso no pasa porque Dios se lo da a uno de otra manera, que es como Él sabe que lo necesitamos. Entonces, bueno, espero les haya gustado mi reflexión. Fue lo más bonito que encontré y lo más práctico, de acuerdo a lo que compartí esta mañana con el More Daniel. Muchas gracias.